Muy buen día, bienvenidos al tema de hoy. El tema que vamos a tocar hoy es el tema de la regresión lineal aplicando el método de mínimos cuadrados. En los videos anteriores ustedes pudieron ver el método de regresión lineal gráfico, en el cual ustedes calculaban la pendiente y el intercepto de manera gráfica. Pero como pudieron ver en los ejercicios que hicieron, habían algunos que no quedaban claros cuál era el intercepto y cuál era la pendiente correcta de manera gráfica, así que vamos a tomar este método de mínimos cuadrados para calcular el intercepto y poder calcular la pendiente. En los ejercicios pues utilizábamos la fórmula de y sombrero era igual a b0 más b1 de x. Igual en este método de mínimos cuadrados vamos a utilizar la misma fórmula, solamente que vamos a sustituir el b subíndice 0 por a y el b subíndice 1 por b, que va a ser exactamente lo mismo, solamente para cambiar un poco la metodología. En la metodología de mínimos cuadrados, realmente lo que estamos calculando es el error que existe, el cual dice que el error al cuadrado, la sumatoria del error al cuadrado es igual a la sumatoria de la diferencia de y menos y sombrero al cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, si nosotros tenemos una gráfica, como podemos observar aquí, tenemos un punto que es y1, al cual pertenece un punto y sombrero 1, ¿okay? Que es el valor que está sobre la recta. El error sería la distancia que existe del punto a la recta. Luego tenemos otro punto y2. Si nos damos cuenta, tenemos igual un punto y sombrero 2 y tenemos el error 2, que sigue siendo la distancia que hay entre el punto y la recta. Así sucesivamente podemos ir calculando o podemos ver viendo que hay una distancia entre el punto y la recta hasta llegar al punto n, yn, que al cual corresponde un y sombrero n y corresponde un error de n. Para esta metodología de mínimos cuadrados vamos a utilizar estas dos fórmulas que estamos viendo aquí. Vamos entonces a utilizar la metodología de la fórmula de a va a ser igual a la media de y menos b por la media de x. Y para calcular b vamos a utilizar esta fórmula que dice que b es igual a s de xy entre s al cuadrado de x. Esto, si nos recordamos, en la metodología anterior utilizábamos esto para calcular una predicción. Podemos utilizar estas fórmulas y mediante estas fórmulas que ustedes van viendo aquí podemos calcular por separadas cada valor. Tenemos la media de x es igual a la sumatoria de los valores de x entre el número de datos. La media de y es la sumatoria de los valores de y entre el número de datos. S de x al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los valores de x menos la media de x al cuadrado entre el número de datos. S de y al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los valores de y menos la media de y al cuadrado entre el número de datos y S de xy es igual a los valores de x menos la media por los valores de y menos la media de y todo eso sumatoria dividido entre n. Entonces tenemos la opción de calcularlo por separados o aplicar las fórmulas que vienen en la parte de abajo. Entonces, comentábamos que B1 la conocemos como la pendiente, en este caso toma el valor de B, y esto lo vamos a calcular con esta fórmula que está aquí, que dice que es la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre el valor entre el número de datos, que en este caso es n, eso dividido entre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado entre n, que es el número de datos. Una vez que calculamos b, podemos calcular el intercepto, que en este caso es b0, que toma el valor de a, y vamos a calcularlo mediante la media de y menos el valor que me dé aquí, que es b,
que es la pendiente, por la media de X. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo. A continuación dice que vamos a encontrar la recta que mejor se ajuste a los siguientes datos. Entonces, realmente lo que vamos a calcular es la fórmula Y sombrero. Entonces, tenemos esta tabla de datos de X y de Y. Entonces, para poder yo aplicar el método de mínimos cuadrados, yo lo primero que hago es que multiplico X por Y. Entonces, 7 por 2 son 14. 1 por 9, pues es 9. 10 por 2 es 20. 5 por 5 es 25. 4 por 7 es 28. 3 por 11 son 33. 13 por 2 son 26. 10 por 5 son 50. 2 por 14 son 28. Posteriormente yo voy a calcular el valor de X al cuadrado. Entonces el valor de X de 7 al cuadrado son 49. El valor de 1 al cuadrado es 1. El valor de 10 al cuadrado son 100. El valor de 5 al cuadrado son 25. El valor de 4 al cuadrado son 16. El valor de 3 al cuadrado son 9. El valor de 13 al cuadrado son 169. El valor de 10 al cuadrado pues son 100. El valor de 2 al cuadrado son 4. Una vez que ya calculé todas esas fórmulas, pues ahora voy a calcular la sumatoria de cada columna. Entonces, la sumatoria de X, de todos los valores de X, si yo los sumo, me van a dar 55. La sumatoria de todos los valores de Y me van a dar 57. La sumatoria de X por Y me va a dar 233. Y la sumatoria de las X al cuadrado, si yo sumo todos estos valores, me van a dar 473. Una vez que tengo las sumatorias, pues yo puedo calcular las medias o los promedios. ¿Qué promedios ocupo? Los de X y Y. Entonces, ¿cuál era la fórmula para el promedio? Era la sumatoria de todos los valores de X, que ya la tengo aquí, que son 55, entre el número de datos, que en este caso son 9. Entonces, 55 entre 9 me da 6.11. Y luego ocupo la media de Y. Entonces, es la sumatoria de todos los valores de Y, que en este caso fueron 57, entre el número de datos, que son 9. En este caso me da 6.33. Entonces ya estoy listo para aplicar las fórmulas. Primero calculo B1 o B. Dice, entonces ya sustituyendo en esta fórmula, B va a ser igual a 233, que es la sumatoria de X por Y. Entonces yo tengo X por Y, la sumatoria ¿cuánto es? 233 que tengo aquí. Eso menos la sumatoria de X. ¿Dónde está la sumatoria de X? La tengo aquí, ¿verdad? Entonces tengo que son 55 por la sumatoria de Y, que son 57, y eso le divido entre n, que es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 9. Entonces por eso pongo 9, eso lo voy a dividir entre la sumatoria de X al cuadrado. Ya tengo aquí X al cuadrado, sumatoria 473, menos la sumatoria de X, que son 55, eso elevado al cuadrado, entre 9, que es el valor número de datos, o n. Entonces, haciendo las divisiones, 55 por 57 entre 9 me da 348.33. 55 al cuadrado entre 9 me da 336.11. Hago las restas y luego divido. Y el valor que me va a dar es menos 0.84. Entonces ya cuento con el valor de B. El siguiente paso sería calcular A. A dijimos que era Y promedio. ¿Cuál es el promedio de Y? 6.33, lo pongo aquí. Eso menos la pendiente. ¿Cuánto me da la pendiente? Menos 0.84. Entonces tengo 6.33 menos 0.84. Y eso multiplicado por la media de X, que son 6.11. Perfecto. Entonces, menos por menos me da más. Tengo 6.33 más 0.84. Eso multiplicado por 6.11. Entonces acuérdense que siempre yo primero multiplico y luego sumo 0.84 por 6.11 más 6.33 me da 11.4. Yo ya tengo aquí mi pendiente y tengo calculado mi intercepto. Ya sustituyo la fórmula, entonces tengo que Y sombra va a ser igual a menos 0.84 de X más 11.4. Puedo poner 11.4 menos 0.84 de X también. Es correcto, de las cualquiera de dos maneras es correcto. Entonces, si yo grafico, me doy cuenta aquí que mi pendiente es negativa. Si grafico, yo me doy cuenta que mi línea o mi pendiente es negativa
Entonces la recta va a tender a bajar. Igual si yo continúo o trato de continuar más o menos mi recta, me doy cuenta que más o menos va a quedar en 11.4. Entonces así es como se calcula por medio del método de mínimos cuadrados el valor de la pendiente y el valor del intercepto, y es una manera más fácil de calcularlo más exactamente. Hasta aquí llegamos al video, espero que haya sido claro, que sirva. Nos vemos en el próximo video.